Damos inicio a este segundo día de la conferencia marco de la Red Iberoamericana de Fomento a la Economía Social y Solidaria. Hoy nos espera una jornada de mucho aprendizaje y conocimiento a cargo de expertas y expertos en diversas áreas del conocimiento. Para iniciar el bloque 3, el cual lleva por nombre Integración Financiera de los Actores de la Economía Social y Solidaria, presentamos a Carlos Osorio Torres. Carlos es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana Puebla y cuenta con estudios de maestría en Gestión de Empresas de Economía Social en la Universidad Iberoamericana Puebla y en la Universidad de Mondragón del País Vasco. Actualmente es coordinador general de Finanzas Populares del Instituto Nacional de la Economía Social del Gobierno de México y será quien modere esta mesa. Muchas gracias. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días tengan todas y todos. Bienvenidos al segundo día de la conferencia marco de la Red Iberoamericana de Economía Social. Es un gusto para nosotros recibirles desde el Instituto Nacional de Economía Social y especialmente pues tener a tanta personalidad, amigo del instituto y amigo de la vida aquí, que vamos a hablar sobre un tema que nosotros vemos que es crucial en el desarrollo de una red iberoamericana, ¿no? Como bien sabemos, y ayer se ha dialogado mucho, hay muchos desafíos para poder avanzar hacia la consolidación de un sector que realmente ayude a reducir las desigualdades, que promueva solidaridad y que realmente lleve una vida buena. Y uno de los mecanismos que nosotros hemos visualizado más importantes y relevantes tiene que ver con el financiamiento, ¿no? Como bien sabemos, gran parte de la historia actual de la humanidad tiene que ver en cómo el financiamiento va moldeando la economía. Y aquí uno de los retos que tenemos y que hemos visualizado en México y que pasa en gran parte de los países de Iberoamérica es cómo tener financiamiento adecuado para el sector social de la economía. Y al mismo tiempo, cómo poder ir trabajando para que el sector social de la economía tenga las herramientas y las facultades para obtener financiamiento. Entonces, bueno, aquí hemos tenido y estamos con un panel bastante interesante de organismos internacionales, cooperación internacional, el sector de México, que nos van a ayudar a ir viendo qué retos tenemos, cómo poder avanzar y qué cosas ir diseñando de manera colectiva para tener un sector que realmente esté fortaleciendo, invirtiendo y generando un desarrollo fuerte del sector social de la economía. Entonces, bueno, presentaré brevemente a las personas que estamos aquí. Empezaré de su mano izquierda. Les presento a Gloria Lugo, quien es representante y jefa de operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo en México, el BID, quien nos va a estar acompañando el día de hoy. También les presento a Gerd. Aquí su apellido, como es en alemán, se me va a complicar, entonces Gerd, te pediré en un ratito que nos puedas platicar bien tu apellido, quien es director general para América Latina y el Caribe de la Sparkassen Stiftung. Ese sí me lo sé porque llevamos muchos años de platicar. Luego les presento a Fernanda Montero, quien es asistente técnica de la GIZ, de la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable y gran aliada de varios proyectos que estamos desarrollando en el instituto. Luego les presento a José Francisco Ramírez Ávila, quien actualmente es director de la Federación Alianza y también es el representante de Asia Américas en México. Les presento a Salomón Raidan, quien es coordinador para América Latina de Catalyst 2030. Y por último cerramos la presentación con Jorge Zaguiante, quien es director de México del Banco Centroamericano de Integración Económica del BESI. Este va a ser una mesa, tenemos 3 preguntas, vamos a ir resolviendo una pregunta, cada participante va a tener entre 3 y 5 minutos para ir contestando las preguntas que estamos haciendo, entonces va a ser una mesa un poco dinámica, vamos a ir hablando sobre las mismas percepciones, pero desde diferentes ángulos, ¿no? Entonces, primero vamos a presentar la primera pregunta, que tiene que ver con cuáles son los retos en materia de integración financiera de los organismos y actores de la economía social y solidaria, y cómo consideras desde tu institución que la creación de la red puede ayudar a superar estos retos. Entonces, vamos a empezar esta primera ronda en el mismo orden en el que estamos. Entonces, le voy a pedir a Gloria, desde el BID, nos va a dar su perspectiva desde bancos de desarrollo internacionales que en sí trabajan para PES. Entonces, adelante, Gloria. Buenos días a todos, qué gusto estar con ustedes. Gracias a los compañeros del panel y Carlos por la oportunidad. No estaba planeado que yo empezara, así que a falta de no tomar mucho tiempo, quisiera discutir 2 retos que vemos desde el banco. Claramente el acceso limitado a financiamiento, más que nada producto de una estructura y un modelo de negocios que quizás no es lo suficientemente atractiva para acceder a fondos tradicionales, vamos a llamarlos así.
Hay un tema que todos vamos a abordar y seguramente discutiremos más adelante, los temas regulatorios, los temas legales, cómo las estructuras no se adaptan o no van evolucionando al mismo ritmo que las instituciones y los actores de la economía solidaria. Pero producto de la conversación que tuvimos antes, y quizás que no lo hablamos y tampoco lo traía, pero me parece que un reto que enfrentamos es la falta de articulación de nosotros como actores en el tema de financiamiento. Si todos tenemos estas iniciativas individuales, todos entendemos algo de economía social y solidaria y no nos sentamos en una mesa todos a compartir al menos lo mínimo, las primeras experiencias que cada uno tenga, los aprendizajes que traemos desde el punto de vista del financiamiento multilateral, por ejemplo, creo que ahí estamos perdiendo oportunidades y la red ahí nos puede ayudar muchísimo. La red puede no solo facilitar estas conversaciones entre organismos como los que estamos aquí convocados, sino además aprender e intercambiar esas experiencias de los demás países, ¿no? Que hay países que tienen ejemplos maravillosos y no solo de los miembros de la red, sino estar abiertos a otras experiencias. Entonces, el tema de financiamiento lo vamos a discutir, creo que más adelante en otras oportunidades, pero creo que un reto, además de la legislación y de instrumentos a la medida, es cómo articulamos y cómo nos juntamos los actores que queremos fomentar la economía solidaria en nuestros países para empujar todos con el mismo horizonte. Creo que ese es un primer reto. Muchas gracias, Gloria. Y yo ahí me gustaría ir rescatando así como tema de, como lo mencionabas, articulación, que falta mucho dentro de los países y especialmente pues ahora va a ser también a través de la red y luego el intercambio entre países, ¿no? Que ahí podemos recuperar muchas cosas. Ahora le damos la palabra a Gerd del Sparkassen Stiftung. También creo que sería interesante, Gerd, si nos platicaras también brevemente qué es la Sparkassen Stiftung, qué hacen y pues más bien sobre la pregunta. Perfecto, bueno, y al apellido, Gerd Weisbach. Es como Arroyo Blanco. Hablamos de los retos, ¿no? Vamos a hablar siempre de los mismos retos, acceso a financiamiento, aquí los productos específicos, pero también la capacidad de gestión, que de vez en cuando la economía social, las empresas no tienen oportunidades a tener tal vez el acceso a los recursos humanos adecuados que ahorita tal vez no están en los pueblos donde están estos, y también la desigualdad de recursos que hemos platicado muchas veces. El capital se va donde está el capital y no encontramos las personas. Pues aquí de uno de los puntos, las expectativas de la red exactamente pueden aquí ayudar, sensibilizar también los gobiernos a poner la persona también en el centro de la atención, y después ellos sí pueden generar mucho. Pues esa cooperación, como las cajas alemanas, estamos hablando de una organización, es banca social. Como cooperativas en Alemania. Nosotros 70% del servicio financiero damos en la economía social. Nosotros manejamos 75% de todos los créditos pymes damos nosotros, una organización de la economía social. Y por eso nosotros buscamos ahorita la eficiencia, coordinándonos, gracias a una red. Las redes ayudan a encontrar eficiencias, las redes ayudan a bajar, decimos, riesgos. Esto hay que buscar y para eso también nosotros queremos compartir. Y también las redes, nosotros ya desde 1780 y no sé qué, aquí estaban empezando y en el primer estatuto estaban hablando de hombres y mujeres. La mujer empezaba desde más de 250 años, también como núcleo de la economía, como el hombre, como empresas, y eso es lo más importante, quitar la desigualdad, y eso también hay que tener y juntar aquí las personas para hacerlo. Y nosotros trabajamos aquí hasta con el BID, ahí con el BCE, con los compañeros y amigos de la GIZ, con Francisco ahí, con Alianza y con muchos más compañeros, a implementar estos proyectos, aquí juntar esta economía. Y una de las expectativas ahorita de qué estamos hablando, porque estamos aquí juntando, es primero no solamente el intercambio, gracias a ustedes tal vez aquí acceso a financiamiento, esto puede ser el intercambio de conocimiento, como hemos dicho, no siempre todo puede venir de una universidad, es la cooperación sur-sur, encontrar lo mejor de América Latina para también compartirlo. Aquí con Francisco estamos trabajando en cooperaciones con Ecuador, con Colombia, en temas de fintechs, agrotechs, en temas de, perdón,
en temas de corresponsales. Esto es la cooperación que también estamos buscando también en estas zonas donde que deberíamos empujar la economía social. Como platicaron antes, eso dura años, décadas. No es un trabajo de los próximos 9 meses. Hay que poner algo, paciencia, pero hay que empezar fuertemente para crear también sistemas de capacitación, formación dual, que se fija también en temas rurales, en temas de la descentralización, que muchas de esas empresas trabajan descentralizados en zonas más rurales. Hay que crearles más oportunidades en estas partes. Por eso, como platicaron, es el financiamiento. Aquí necesitamos muchos organismos internacionales, necesitamos los gobiernos que ayudan con regulación adecuada, pero también es la capacitación, es como las estrategias gubernamentales de educación. Que hay que a largo plazo incluir estos temas en las escuelas, que es otra cosa que solamente el capital maneja el capital. Hay que incluir también en la educación, meter también la persona en el centro. Yo tengo, ya pasaron 5 segundos, pienso con eso paso. Muchas gracias, Ger, por comentarnos. Y creo que ya empieza a haber cosas coincidentes, ¿no? Entre las participaciones, tema de articulación, de encontrar buenas prácticas, procesos regulatorios que siempre en todos los países vamos a ir necesitando. Y especialmente ya pusiste algo en el centro que vemos muy importante, que es cómo vamos formando para hacer una formación centrada en las personas, ¿no? Entonces, bueno, para seguir, le damos la palabra a Fernanda Montero, quien es asesora técnica de la GIZ, y repito la pregunta ahí para que no se nos olvide, que es, ¿cuáles son los retos en materia de integración financiera de los organismos y actores de la economía social y solidaria? ¿Y cómo consideras la creación de la red puede ayudar a superar estos retos? Buenos días, muchas gracias Carlos y colegas del panel. Estamos muy emocionados de estar aquí de parte de la GIZ. Y bueno, creo que estamos totalmente de acuerdo en el tema de acceso a financiamiento, entonces no lo voy a repetir, pero también creo que vale la pena ahondar en el tema de las desigualdades estructurales y cuál es el rol de la economía social en este tema, ¿no? Ayer el subsecretario Joel Hernández justo mencionaba algunas cifras de Oxfam en donde la riqueza de los más ricos aumentó en un 114%. Y justo Oxfam sacó otro estudio, y aquí viene mi sesgo de asesor en financiamiento climático, en donde el 10% más rico es responsable del 52% de las emisiones en el periodo de 1990 a 2015. Entonces, este tema también es muy importante porque pues justo esta falta de distribución en capital y la riqueza está teniendo efectos adversos sobre los actores más vulnerables, en donde la economía social también entra y llena un vacío en cuanto al financiamiento y las oportunidades que se establecen. Entonces creo que este es un tema como muy interesante y un reto que se tiene que visibilizar. Y también dentro de la misma lógica de financiamiento sostenible y climático hay una gran oportunidad para la economía social, de ahora con la transformación que está viviendo el sistema financiero privado y público y moviéndose más hacia los sistemas de ASG o reportes de responsabilidad social y ambiental, aquí hay una gran oportunidad también para la economía social, ¿no? Y ahí es donde nos estamos aliando también con el INAES para justo visibilizar lo que ya está haciendo la economía social en desarrollo sostenible. Porque al final también ayer mencionaban que muchas de las cooperativas en México son las que salvaguardan la biodiversidad de nuestro país. Entonces creemos que visibilizar todo lo que ya se hace es sumamente importante. Y además, también mencionaban ayer que el sector de la economía social en España representa el sector turismo. Aquí Carlos me ha platicado que en México es el equivalente al sector automotriz. Entonces, son actores súper relevantes que cubren gran parte del territorio. Entonces, creo que a través de estos procesos más amplios de cooperación internacional y las resoluciones de la ONU y de la OIT, en donde ya se visibiliza todo el tema de la economía social y su relevancia en el marco más amplio del desarrollo sostenible, es una gran oportunidad para detonar financiamiento, desarrollo de capacidades, para que estos actores también puedan desarrollarse en el nivel que juegan, ¿no? Porque a lo mejor la banca comercial no entra por alguna razón, pero justo es donde hay oportunidad, donde se pueden potenciar estos mecanismos alternativos o economía alternativa. Entonces sí, esta red
puede ser como un primer paso de intercambio de experiencias y también desarrollo de proyectos regionales, en donde se empiezan a intercambiar mejores prácticas sobre financiamiento alternativo y desarrollo de proyectos sostenibles a través de cooperativas o actores de la economía social. Muchas gracias, Fer, por responder la pregunta. Y creo que tocas un tema bastante interesante que también le corresponde a la red y le corresponde a los mecanismos de financiamiento que tiene que ver con el proceso de la acción climática, los procesos de sustentabilidad. Al ser una red iberoamericana, ayer justo Juan Manuel, director general del INAES, lo mencionó, o sea, ¿qué significa en temas ambientales la red iberoamericana, ¿no? O sea, está tocando Amazonía, hay como muchos espacios donde hay gran parte de la biodiversidad a nivel mundial y qué le corresponde al sector en materia de financiamiento para conservar y preservar los activos que tenemos realmente en la naturaleza, ¿no? Y ese es un tema crucial que tenemos que ir abordando, que nos corresponde también y que ciertos países ya están articulando ciertas acciones para fortalecer los procesos de sustentabilidad desde los mecanismos financieros, ¿no? Por ejemplo, en México, ya se mencionaba, el 80% de la biodiversidad está en los ejidos y las comunidades, y las cooperativas están en el 60% de todos los ejidos y las comunidades, ¿no? Las cooperativas de préstamo. Entonces tenemos un mecanismo financiero ya en el territorio que puede ayudar a convertir ciertos procesos productivos hacia fortalecerlos en materia de sustentabilidad. Y al mismo tiempo las cooperativas es el principal intermediario financiero que coloca créditos al sector agrícola en México, ¿no? Entonces ahí tenemos ya una capacidad muy fuerte para desarrollar procesos hacia sustentabilidad de parcela, temas productivos, agregación de valor, cadenas, etcétera. Y ahora para seguir, y uno de los miembros ya del sector de ahorro y crédito en México es Francisco de la Federación Alianza y que también es el representante de México de Asia Américas. Adelante, Francis. Muy bien, buenos días a todos. Un gusto, compañeros y colegas, estar aquí en la mesa. Escuchando un poquito, y yo creo que la referencia principal que nosotros tenemos aquí en México, yo refería, y estaba un poquito de lo que decía Juan Manuel ayer, de por qué los gobiernos están o deberían de estar inmiscuidos en esta conformación de la red, ¿no? Si nosotros a nivel México, desde nuestra Carta Magna, identificamos que ese artículo 25 constitucional que hoy está marcado y reflejado, y en un párrafo muy particular establece que la ley, o a través obviamente de la disposición de políticas que pueda hacer el gobierno, debe de generar esos mecanismos que faciliten la organización y expansión de las actividades de la economía del sector social. Entonces, nosotros muchas veces a nivel del sector de las cooperativas de ahorro y préstamo en México, no vemos el escenario de que necesariamente, también Juan Manuel lo refería ayer, de que haya una especie de un apoyo y que no sea reembolsable, ¿no? Por así decirlo, sino que más bien muchas veces las organizaciones del sector social necesitamos de ese tutelaje de parte del gobierno y también necesitamos ese apoyo para que exista justamente esa relación. Y un tema fundamental o más importante que nosotros vemos como reto principal dentro de las organizaciones es la regulación. Nosotros contemplamos que la regulación muchas de las veces es la que impide que nosotros como organizaciones del sector social podamos atender esas necesidades que se encuentran dentro de los territorios, esas necesidades que se encuentran y que requieren las personas bajo las cuales nosotros hacemos una especie de agrupación y de integración y que inclusive muchas veces pues los gobiernos no lo pueden llevar o no lo pueden realizar. Ahí hay una estructura, hay una red ya generalizada también dentro del sector que nos debe de ayudar a materializar esta situación. Y creo que también los compañeros lo refieren, ¿no? Un reto es esa visibilización de lo que hoy en día se hace. ¿Y qué se requiere? Pues que haya una mayor promoción y difusión de lo que hacemos las empresas del sector social. ¿Y cuál es un punto importante? Pues obviamente necesitamos la constitución, creación o construir esas políticas públicas donde nos ayuden a democratizar la economía de nuestro país, ayudando a combatir, como también se ha mencionado muchas veces, el esquema de la desigualdad, ¿no? Esto, sin lugar a dudas, cuando hay un marco muy referenciado, nos ayuda a generar comunidad, sin lugar a dudas,
y sobre todo nos ayuda a construir ciudadanía. Esta situación de generar personas conscientes, y que creo que ese es el tema que hoy más que nunca ha entrado a los debates, ¿no? Esa cuestión de que nos volvamos conscientes de que podamos satisfacer nuestras necesidades hoy sin violentar, sin terminarnos los recursos naturales de las generaciones futuras. Creo que ahí es un reto bastante importante que tenemos todos y cada uno. Necesitamos que la regulación tenga un andamiaje normativo que nos ayude a seguir construyendo, que nos ayude a seguir generalizando eso que nosotros tenemos como objetivo de garantizar, de ayudar a combatir estos desigualdades que hay, a ayudar a fomentar estos objetivos de desarrollo sostenible, y que creo que a través de, que creo que se ha mencionado mucho, de un modelo educativo adecuado donde se integre el tema de la cooperación, podemos tener una sociedad más justa, pero también un futuro pues más igualitario, ¿no? Y creo que la red en ese sentido ayudará mucho. Yo creo que hay espacios que tenemos que hacer como este de co-creación, de cooperación, de ese intercambio de experiencias, de esas lecciones aprendidas, de saber en dónde otros actores dentro del sector o dentro de otros países ya transcurrieron y no deberíamos de caminar, como también aquellas cosas que han sido buenas y que tienen y que han funcionado y que debemos de replicar. Y también nosotros, obviamente, compartir esas experiencias que hemos vivido en México y que siempre será importante el hacer este intercambio en estos ámbitos. Muchas gracias, Francisco. Y creo que mencionas dos temas también muy importantes y relevantes, ¿no? Primero tiene que ver con la regulación, ¿no? ¿Qué tipo de regulación tienen las instituciones financieras del sector social? Y creo que ahí podemos ir articulando ya algunas acciones desde la red, como puede ser en ciertos países donde se encuentra la red iberoamericana, pues ya hay buenas prácticas de regulación que realmente están fomentando o fortaleciendo ciertas acciones hacia las cooperativas de ahorro y préstamo. Una de las acciones muy buenas puede ser cómo transferir buenas prácticas ya en procesos regulatorios. Y segundo tema, que también es algo que nos puede ayudar mucho la red, es cómo visibilizar ya al sector financiero de la economía social. Cómo visibilizar las buenas prácticas, lo que está haciendo para la conservación medioambiental, lo que está haciendo para reducir desigualdades, para financiar el proceso de MIPYMES, entre otras cosas. Y para continuar le vamos a dar la palabra a Salomón Raidan, quien es coordinador para América Latina de Catalyst, para que nos ayude a responder la pregunta. Adelante, Salomón. Bueno, primero que todo agradecer la invitación. Frente a un panel donde hay instituciones muy reconocidas, Catalyst por supuesto no es muy conocida. Catalyst es una organización de emprendedores sociales global. Ya tenemos unos 4.500 emprendedores sociales que están afiliados a nuestra red. Es una red que lo que procura es, Catalyst es un catalizador, un acelerador del proceso de obtención de los objetivos del desarrollo sostenible a partir de la cooperación y de la generación de alianza entre los distintos actores, fundamentalmente los emprendedores sociales. Pero en este caso me toca un poco reclamar el aspecto social y de economía solidaria que tenemos los emprendedores sociales. Catalyst, por ejemplo, cada miembro que entra tiene que hacer un juramento de los valores que compartimos. Y el principal y el valor inicial es que nosotros ponemos a las personas y a la naturaleza en el centro de la ecuación. Lo mismo que hemos venido diciendo de la economía social y solidaria. Hacemos lo mismo, estamos en el mismo sector. Pero un importante número de estudio muestra que hay cerca de 10 millones de empresas sociales, empresas de impacto social. 10 millones, cerca de 200 millones de empleados en el sector. Somos más grandes que el sector de la moda, por ejemplo. Pero bueno, no me quiero solamente limitar a eso, sino a hablar del tema de la financiación. El tema regulatorio es clave, el tema del acceso a los recursos, todo eso. Pero hay algo en lo cual yo creo que desde el sector del emprendimiento social nosotros podemos aportar mucho. Y es conocimiento. Conocimiento de la realidad de la pobreza, porque trabajamos allí constantemente. Yo, solamente para unas cifras, se ha hecho un esfuerzo bestial por muchos años por desarrollar la industria del microcrédito, más allá de que algunos digan que no ha tenido el impacto que puede haber tenido, lo que sí es cierto es que ha habido un crecimiento enorme. Sin embargo, menos del 5% de la población necesitada la estamos abarcando. Se hizo un esfuerzo terrible, enorme, por la bancarización de los sectores populares.
Muchos países reclaman decir que el 82% de las personas de sus países tienen cuentas bancarias, pero el 60% de esas cuentas bancarias no se utilizan. La gente, 2 de cada 3 latinoamericanos sigue ahorrando en mecanismos informales riesgosos. ¿Por qué ocurre? No hemos entendido la lógica financiera de los sectores más vulnerables. No hemos entendido bien cuáles son los mecanismos que llevan a las personas a ahorrar en tandas, por ejemplo, en una serie de instrumentos informales que nosotros debemos de capturar. El emprendedor social está allí, en el territorio, trabajando con las comunidades, entendiendo. Posiblemente no tiene la capacidad de desarrollar y sistematizar adecuadamente, pero tiene un conocimiento rico que debemos de potenciar y de hacer que las instituciones formales, las organizaciones multilaterales, que las agencias de cooperación capten eso y entiendan para el desarrollo de políticas que abarquen realmente y hagan el esfuerzo de eliminar rasgos de la pobreza. La industria del microcrédito ha hecho un impulso enorme, pero poco hemos hecho por fomentar el ahorro, por ejemplo. Y yo creo que la necesidad fundamental de la familia pobre es el ahorro, pero hicimos el esfuerzo por una industria que era rentable como el crédito. Pero pudimos haberlo hecho por el ahorro. Es una cuestión de escogencia, es una cuestión de lo que podemos. Cuando uno está en la comunidad y encuentra que los mecanismos informales de ahorro están presentes, entonces uno dice, yo tengo algo que aportar, yo tengo algo que decirle a las organizaciones financieras formales. Muchas gracias, Salomón, también por esta perspectiva de hablar sobre los procesos del emprendedurismo social, pero también los procesos de cultura del ahorro, ¿no? En México gran parte de las cooperativas se han dedicado a eso, hasta por un tema, como ya mencionaba Francisco, de regulación, pero sí, de repente ha ganado justo la industria más rentista del crédito, que realmente fomentar procesos de articulación del ahorro a nivel comunitario. Y para cerrar este primer bloque de preguntas, le vamos a dar la palabra a Jorge Zaguiante, quien es director por México del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESI, para que nos pueda responder. Adelante. Sí, muchas gracias. Primero, agradecer esta invitación, agradecer su presencia. La verdad es que es difícil decir cosas inteligentes después de lo que han dicho quienes me antecedieron. Voy a tratar de ser un poco disruptivo más que inteligente. Primero, permítanme solo 30 segundos para señalar a quién represento. Represento a un banco, Banco Centroamericano de Integración Económica. A pesar de su nombre, somos un banco que integran 15 países, 11 de ellos, 9 de ellos están en la región de Centroamérica y el Caribe. Además de ellos, pues está España, está Taiwán, está México, Argentina y Colombia. Así es que tienen ustedes ahí ya integrantes de un banco muy amplia y creo que la red debería de ver en eso una enorme posibilidad. Hay una pregunta que nos hace, que es la que nos han pedido resolver, y dice, ¿cómo consideras que la creación de la red puede ayudar a superar los retos que enfrenta la economía social? Ya se han dicho varias cosas, enfrentamos varios retos, pero creo que hay un elemento esencial que esta red puede justamente ayudar a superar. La conciencia clara de la importancia que tiene la economía social. ¿Lo decías bien, Carlos? La economía social no es simplemente un conjunto de empresas o microempresas o unidades productivas que generan un producto, un bien, un servicio. Es sobre todo un esquema de organización que nos permite avanzar en algo que es esencial, el combate a la pobreza, el combate a la marginación. Pero creo que eso, que es casi obvio, no se traduce necesariamente en una voluntad política. Lo primero es, esta red debe de contribuir a generar una voluntad política clara de nuestros gobiernos en la importancia de atender, como corresponde, la economía social. Y creo que ese es el principal objetivo de crear una red. Además de compartir experiencias, además de compartir elementos comunes, creo que debemos de compartir ese propósito. Y no me refiero solo a los gobiernos, me refiero también a las agencias de cooperación. Me refiero también a aquellas instancias quienes tienen como propósito contribuir en el desarrollo. Hace rato platicábamos, y yo lo comentaba,
Una dificultad, por ejemplo, que tenemos en algunas instituciones bancarias para apoyar proyectos de financiamiento de economía social. Nosotros respondemos a nuestros gobiernos. Un banco como el mío, como el BID, como otros, no da créditos a quien se lo pide, da créditos a quienes nuestros gobiernos le instruyen dar créditos. En consecuencia, atendemos mandatos claramente políticos. No somos un banco de tipo comercial que busca una rentabilidad y que va y que brinda financiamiento a quien le garantiza esa rentabilidad. Nosotros atendemos criterios esencialmente de desarrollo, que son muchas veces criterios políticos. Consecuencia, es ahí donde debemos de generar esa voluntad política que yo mencionaba. Es ahí donde debemos de generar la conciencia clara de que la economía social tiene una trascendencia mucho mayor, como bien explicaba mi colega. Creo pues que como red su principal contribución sería justamente en crear esta conciencia de la trascendencia de este sector en nuestros países. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Creo que tocas un tema ahí central. Gran parte de los firmantes de la red, al ser gobiernos, pues lo que van a buscar es estos procesos de voluntad política justo para articular, especialmente con la Secretaría de Hacienda de los países, ciertas cosas con los bancos internacionales para poder financiar al sector social. Y creo que diste una clave también muy importante y una brújula de la importancia de la economía social que tiene que ver con la organización social y comunitaria, ¿no? No solamente es la idea de financiar empresas, cooperativas por financiarlas, sino más bien el proceso comunitario, el proceso social de reconstrucción que puede ir generando los procesos colectivos que vamos creando a través de la economía social, ¿no? Entonces, bueno, con esto terminamos el primer bloque de preguntas, que era los retos en materia de integración financiera y la red cómo puede ayudar. Creo que salieron muchas cosas en común desde las dependencias en las que están, y al final de la sesión haré como una pequeña conclusión. Y ahora vamos a la pregunta 2, y si les viene bien empezaría con los bancos internacionales. Puede empezar Jorge, luego Gloria, de ahí cooperación internacional, para que nos puedan platicar, porque creo que esto sí se puede ir mapeando, como ya nos proponía Francisco, eso desde una mirada más global hasta ya poderlo ir articulando a nivel local, y al final terminaremos con Catalyst y con Alianza. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se podría fomentar, crear o utilizar las estructuras financieras existentes para la integración económica de la región con la participación de gobiernos, organismos multilaterales, organizaciones y actores del sector? Entonces, Jorge, si quisieras empezar, nos vamos ahí. Sí, muchas gracias. Nuestro banco es un banco justamente de integración económica. Es nuestra naturaleza la integración. A eso estamos orientados justamente. Entendemos de la materia, hemos tenido muchos éxitos, algunos fracasos, pero lo que propiciamos es eso, una verdadera integración de nuestras economías. Creo que en ese sentido, nuestro banco, igual que el BID, igual que otros bancos multilaterales, tenemos un rol fundamental. Podemos ser un elemento, un instrumento de conducción muy apropiado para desarrollar aquellas políticas que los gobiernos desean realizar en materia de economía social. Somos quizás el medio más idóneo para ello. Necesitamos un mandato claro de los gobiernos, un mandato en donde nos digan el sector de la economía social requiere de una atención especial. Y nosotros tenemos la posibilidad, tenemos los recursos, el BID mucho más, pero tenemos también nosotros los recursos. Nosotros somos un banco, decía yo, de 15 países, pero en la región centroamericana simplemente, donde hay 60 millones de personas, hay la posibilidad de apoyar y apoyar mucho. Hay formas de financiamiento que podemos hacer inmediatas. Yo decía hace un rato, nuestro banco financia más de la mitad de todo el financiamiento que recibe la región. Recibe más de parte del banco que de inversión extranjera. Y tenemos pues capacidad de generar un financiamiento muy, muy importante hacia la región. Déjenme decirles también algo que no quiero dejar de expresar porque me parece
que hay allí un elemento esencial que debe de contemplarse y tiene que ver justamente con lo que mi colega señalaba hace un rato. En los países de la región centroamericana, esencialmente, las remesas constituyen un elemento esencial de su Producto Interno Bruto. En algunos de los países, esas remesas le representan el 30% de su Producto Interno Bruto. En algunos otros casos, 27%, 25%, 22%. Es decir, hay allí una fuente de ingresos sustancial de esos países. Esos ingresos muchas veces se van a la adquisición de bienes de consumo, pero muchas veces se van a la construcción de vivienda, se van hacia sectores que representan formación bruta de capital fijo, o para decirlo correctamente, inversión. Y creo que allá hay una oportunidad también para la economía social de canalizar parte de esos recursos y se puede hacer perfectamente a través de organismos multilaterales como el BID, como nuestro propio banco y como otras entidades financieras que existen. Muchas gracias, Jorge, por tu participación. Creo que tocas un tema que es vital, especialmente para los países centroamericanos, que tiene que ver con el tema de remesas, ¿no? Y como bien mencionas, y aquí en México es muy claro, gran parte de las remesas van a actividades de consumo, ¿no? Van directo al consumo de las familias para bienes básicos, ¿no? Y nosotros también desde el instituto hemos visto como una necesidad central de articular las remesas hacia procesos productivos, regionales, de cadena de valor, de entrar a industrias realmente importantes del sector, ¿no? Entonces también es un tema importante el pensar la integración económica y financiera de la región con los procesos de remesas, ¿no? Que creo que ahí se pueden articular, los bancos centrales los bancos internacionales juegan un papel central ahí también en la articulación, en la creación de instrumentos, de mecanismos, de fondos, para poder invertir, pero también en los procesos como de inteligencia, de saber qué tipo de sectores nos pueden ayudar. Entonces, bueno, le paso la palabra a Gloria también para que el BID nos pueda platicar sobre los posibles mecanismos financieros para la integración económica de la región. Gracias, Carlos. Pensando en esta pregunta, cuando la estábamos analizando desde el banco, también nos dimos cuenta que la economía social y solidaria es un sector que está en evolución, que siempre está con un dinamismo por su propia naturaleza. Y es importante entender que para cada país, para cada realidad, los instrumentos financieros tienen que adaptarse y evolucionar parejo con las necesidades del sector. En el banco, desde el Banco Interamericano de Desarrollo, el instrumento que tradicionalmente atendía al sector de la economía social y solidaria empezó hace 40 años, con lo que se llamaba más de 40 años, con lo que en ese momento era el apoyo a los pequeños proyectos, donde se tomaban ahorros del banco como una cosa marginal y muy puntual, se tomaban los ahorros presupuestales y se destinaban al fomento de las cooperativas de la región. Hasta lo que hoy se convirtió en el programa de empresariado social, en el que cambió de este modelo casi marginal de apoyo a cooperativas a una tesis de inversión muy clara en la que se busca apoyar emprendimientos con modelos de negocios que estén generando impacto social y que se focalicen en poblaciones de bajos ingresos y vulnerables y que además tengan un componente de innovación financiera. Entonces hay que adaptarse y evolucionar los mecanismos financieros a las necesidades del sector. Un segundo punto que quería mencionar antes de entrar a instrumentos financieros más puntualmente es la necesidad que tienen estos organismos como el banco, como las entidades multilaterales, de tener mayor presencia local, de entender la realidad de cada uno de los países y buscar sinergias. El grupo BID se compone del brazo público que atiende el mandato, como nos decía nuestro colega, el mandato de los gobiernos, pero también tenemos un brazo privado de grandes inversiones con tiquetes de entrada muy altos y el laboratorio de innovación, el BID Lab, que uno pensaría es el canal para atender a la economía social y solidaria. Pensamos que no es así, no es un trabajo individual de cada uno de nuestros brazos. Se trata de encontrar sinergias, como desde el lado público generamos políticas, regulaciones que respondan a esas realidades del sector, como desde el lado privado empezamos a fomentar modelos de negocios que sean atractivos para la banca, entendiendo los niveles de riesgo, los plazos, mecanismos de largo plazo, y ahí voy a entrar a los temas de financiamiento.
Desde los organismos financieros internacionales, es particularmente desde el BID, trabajamos muy de cerca con la banca de desarrollo. Y crear instrumentos a través de la banca de desarrollo que puedan atender a la economía social y solidaria para nosotros es uno de nuestros principales focos de trabajo recientemente. Particularmente quisiera darles un ejemplo concreto de lo que hemos estado trabajando. Estamos diseñando una metodología con FIRA para identificar organizaciones de productores que puedan convertirse en dispersores de crédito y de esta manera dispersores de créditos para sus asociados y así poder atender necesidades muy concretas de financiamiento de estos grupos particulares. Estamos muy focalizados en el sur-sureste del país. Al generar estos mecanismos de acceso a crédito con entidades locales que además estén respaldadas por una entidad de una banca de desarrollo como nosotros, el banco desde el lado público puede entrar a atender estas necesidades. Entonces, es una mezcla del enfoque privado con modelos de negocio que sean atractivos para la banca y el banco entrando a ofrecer mecanismos como este que les mencioné, de dispersor de crédito, o diseñando mecanismos de garantía puntuales que cubran algunas de las deficiencias o los mal llamados riesgos del sector, en donde nos aliemos entre todos para cubrir esos riesgos, las tenencias de tierra, las garantías que no están claras y así fomentar mecanismos muy a la medida con una visión local. Y quiero hacer énfasis en esto, y Fernanda lo mencionaba previamente, una visión local y de región, que creo que es lo que va a impulsar el cierre de brecha real, sobre todo aquí en México, en toda la región del país. Muchas gracias, Gloria, por lo que nos comentas. Creo que ya hablaste sobre ciertos temas vitales, cuando menos para el contexto mexicano, de cómo impulsar más los procesos de financiamiento. Y ahorita platicaré de alguno de ellos, pero me gustaría eso. Una de las cosas que mencionaste que son totalmente valiosas es cómo los bancos generan mecanismos financieros adaptados a las necesidades del sector, ¿no? Sabemos bien que durante muchos años se crearon instrumentos financieros dedicados más a las empresas tradicionales que difícilmente responden a necesidades del sector internas y externas de los procesos. Entonces creo que ahí hay como una clave muy importante para ir aterrizando también desde bancos centrales, ¿no? Y ahora, y retomar algunos de los puntos que dijiste, le voy a dar la palabra a la cooperación alemana, literalmente que tenemos a la Sparkassen y a la GIZ, y especialmente eso, platicarles que en conjunto con Sparkassen y GIZ estamos desarrollando todo un proyecto en el sur-sureste del país que se llama Financiamiento Cooperativo para la Sostenibilidad, donde lo que estamos haciendo es cómo financiar a través de intermediarios financieros de las cooperativas de ahorro y préstamo procesos de adaptación climática, de mitigación climática, de seguros climáticos, de producción sustentable. En México, y algo de lo que ya platicaba Gloria, uno de los principales problemas que tienen muchas cooperativas es que tienen exceso de liquidez, y gran parte de esta liquidez, que hoy en México tenemos 80,000 millones de pesos en liquidez en el sector financiero, no se pueden colocar por falta de garantías, ¿no? La propiedad social de la tierra, ejidos y comunidades no son garantía para las personas. Las cooperativas de ahorro y préstamo difícilmente pueden colocar créditos a personas morales porque tiene una restricción muy fuerte sobre capitalización. Y en conjunto con la cooperación alemana estamos creando mecanismos financieros innovadores para lograr facilitar el acceso a crédito a las personas en la península para entrar a procesos de sustentabilidad que puedan ayudar a temas de mitigación, de adaptación climática, de mejorar mecanismos de biodiversidad, entre otras cosas. Entonces, con ese abanico me gustaría empezar con Gerd, de cómo consideran desde el Sparkassen que se podría fomentar utilizar estructuras financieras existentes para la integración económica con la participación de todos los actores. Adelante, Gerd. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ya hablamos del diseño de la política pública, que nos va a ayudar muchísimo, de nuevos fondos, la creación adecuadamente con las condiciones adecuadas, hicimos también para este sector. Pero nosotros hablamos ahorita de verdad de la estructura ya existente. Hablamos de bancos de nicho, hablamos de las cooperativas, hablamos de un sector SOFIPO, SOFOME. Cada uno tiene que jugar su rol y cada uno al final puede ayudar en esta parte. Nosotros aquí trabajamos en uno de los proyectos que también hicimos en Alemania. En Alemania, en cualquier pueblo encuentran una caja hidrocooperativa. En mis municipios, o en mi municipio donde yo nací, no hay una sucursal de un banco. Por eso el rol va a llegar también a estos lugares más lejanos, donde muchas veces la economía social está presente.
solamente hay que aprovechar las instituciones que ya existen. Y hay que incluir las nuevas tecnologías de cómo podemos incluir fintech, agrotech, para reducir brechas, para reducir tiempos de entrega, porque muchas veces, como digo, no es la falta de financiamiento, hay dinero. Solamente las instituciones financieras, las cooperativas, no encuentran o no pueden por la regulación bajarlas, por la falta de garantías u otros temas. Por eso, en Alemania hablamos del Public-Private Partnership. Aquí juntamos los esfuerzos privados con los esfuerzos gubernamentales para en conjunto encontrar lo bueno. Significa, hay una forma, tal vez el KfW los da créditos un poquito subsidiados, pero al final sí no son gratis y no son subsidios. Al final sí hay que pagar los créditos, porque estos fondos tienen que cumplir ciertas metas en esas regiones. Y aquí ya estamos empujando, buscamos las nuevas tecnologías de otros países, lo implementamos ahorita, porque hay que dar las herramientas al sector financiero para que ellos puedan implementar y puedan cerrar la brecha de última milla. Y eso es aprovechando remesas, aprovechando los fondos ahorita que podemos recibir, porque eso sí al final podemos, decimos, incluir. Los demás temas, la colaboración entre organizaciones multilaterales, la coordinación con el regulador. Por eso, como ya hemos mencionado en la reunión anterior, hay que empujar la coordinación entre nosotros, incluyendo y llegando, invitando a la mesa de discusión a los que deciden, que puede tener, gracias a una nueva regulación, tiene un impacto importante. Pienso, esa es la comunicación que necesitamos y que podemos empujar, y sí funciona, porque mira, en Europa, en ciertos países, sí nos ha funcionado, Alemania, Francia, España, donde lo vemos que la economía social juega un rol importantísimo. Si la economía social no hubiéramos tenido la economía, la creación de coches o la industria automotriz, todo eso también se basa en una economía sólida, y eso también viene descentralizado. Muchas gracias, Gerd, por lo que nos comentas. Y sí creo que platicas de un tema importante que también es cómo aprovechar las nuevas tecnologías para el acceso a financiamiento o poder movilizar financiamiento o encontrar diferentes soluciones, ¿no? Y hay uno de los proyectos en los que también somos parte, bueno, que Sparkasse nos ha invitado, es el Connect de sostenibilidad, que busca cómo resolver necesidades del sistema financiero para financiar la sostenibilidad. Y hay varias cooperativas de ahorro y préstamo que están formando parte para encontrar eso. ¿Qué tipo de startups, de fintech nos pueden ayudar para ayudar a potencializar el crédito hacia procesos de sostenibilidad? Y ahora le damos la palabra a Fernanda Montero de la GIZ para que nos platique sobre la pregunta. Sí, muchas gracias. Pues creo que tiene que ver lo mismo, como cómo fomentamos la integración económica regional a través de lo que ya existe, y creo que pues la línea base son los retos tan fuertes que tenemos, ¿no? A nivel de desarrollo sostenible y climáticos, en donde todo el sector financiero, público, privado y social están viendo hacia allá por la magnitud de los retos, ¿no? Entonces, creo que todas las estructuras financieras en todos los niveles están analizando estos retos en cuanto a riesgos y oportunidades, y justo vemos que la economía social no se está quedando atrás. Entonces, ¿cómo podemos hacer una vinculación más clara entre las estructuras financieras existentes en todos los niveles? Y yo creo que ese es el gran reto, porque, y otra vez va a mi sesgo de asesor en financiamiento ambiental, pero al menos para recursos ambientales, el tema es que siempre hay recursos, ya sea de cooperación técnica o financiera, pero muchas veces no están los proyectos estructurados a tiempo, o no existen los mecanismos financieros que cumplan con los requisitos de los donantes para canalizar estos recursos. Entonces, ahí hay mucha oportunidad, ¿no? Y creo que también como cooperación internacional nos gusta mucho la palabra innovación, pero también hay una oportunidad en fortalecer los que ya funcionan y replicarlos y escalarlos. Creo que esto también es algo en lo que podemos trabajar mucho más activamente. Y justo como mencionaba Carlos, uno de las iniciativas que tiene GIZ con la Sparkasse y con el INAES
es ver cómo se pueden, al menos en esta fase del proyecto, las cooperativas de ahorro y préstamo con mayores capacidades, cómo se pueden beneficiar del diseño o la existencia de fondos de garantía, justo para poder reutilizar estos recursos que pueden ser revolventes para proyectos de agricultura sostenible, eficiencia energética, adaptación al cambio climático, porque también las comunidades o los ejidatarios van a ser los más vulnerables al cambio climático y ya se están sufriendo los efectos, ¿no? Y creo que también el tema, un como paso que puede ser relativamente sencillo es el tema de intercambio de experiencias y desarrollo de capacidades en la región. Creo que todos aquí de cooperación internacional tenemos una presencia muy amplia en América Latina, donde tenemos proyectos de cooperación sur-sur, triangular, inclusive regionales, en donde podemos también potenciar como el rol de los actores de la economía social en estos temas más amplios de desarrollo, ¿no? Y que ya se está haciendo justo para visibilizarlos. Entonces, creo que a través del desarrollo de capacidades y también hacer un análisis de las brechas de los vehículos financieros existentes en términos de su capacidad de captar y canalizar recursos es algo que también tenemos que hacer como cooperación internacional con los gobiernos y con los actores del sector social para que el dinero pueda fluir y no se atore, ¿no? Entonces creo que ahí también están los fondos ambientales multilaterales, como el Green Climate Fund o el GEF, el Global Environment Facility, que son fondos que todavía están dando recursos de donación y también de crédito, pero es todavía de los recursos de donación que existen en la cooperación internacional, en donde los actores de la economía social se pueden empezar a integrar, no necesariamente para recibir los fondos de forma directa, pero sí en alianza con los ministerios de finanzas o los ministerios de ambiente, justo para proponer proyectos o ver cuál es el rol que juegan dentro de pues, los retos más amplios de desarrollo, ¿no? Y creemos que aquí hay bastante oportunidad. Gracias, Fer, por la respuesta. Y creo que ahí es importante eso, o sea, cómo evaluar ya los mecanismos financieros que existen en la región para lograr hacer un diálogo colectivo hasta con los bancos, pero también con otro tipo de mecanismos ahí para poder fortalecer, hablar y sensibilizar de tener mecanismos específicos de trabajo ahí para la región en tema de integración económica. Y ahora le damos la palabra a Salomón Raidan para que nos pueda platicar también qué considera él que se pueda crear mecanismos financieros o ocupar los existentes. Adelante. Bueno, yo voy a empezar por decir que yo creo que hay que cambiar la visión del financiamiento al sector social, hay que cambiar la visión del financiamiento al sector de la economía solidaria. Perdón, no podemos financiar bajo los mismos criterios. En Catalyst hicimos un estudio donde hacemos una serie de recomendaciones a los distintos organismos de financiación para que reconsideren el modelo de financiación que hay. Uno tiene que ver con una manía que cogieron, que ahora es la competencia entre los distintos actores del sector por un pedacito de la torta. Te hacen una convocatoria y te piden 40.000 propuestas para financiar 50. Son 40.000 organizaciones que gastaron su tiempo desarrollando programas de financiación y saben que no van a ser apoyados ni financiados. En América Latina no hay casi fondos para la financiación en términos de cooperación entre los distintos actores. Se financia a un actor en particular, a una cooperativa, a una pequeña ONG, a un tal, pero no hay financiamiento para proyectos que tengan que ver con, de algún modo, proyectos colaborativos. Eso tenemos que cambiarlo. Una de las cosas que realmente yo siento que es importante es que se entienda claramente que la inversión en el sector social lleva tiempo, va a ser de maduración larga, pero eso ha ocurrido siempre. Mire, una de las economistas más importantes a mi juicio ahorita es la Mariana Mazzucato, que algunos de ustedes ya la conocen, la han leído. Mariana Mazzucato muestra de manera muy clara
que el 99% de las inversiones de la tecnología que utilizó Apple para el desarrollo del iPhone es tecnología pública. Fueron inversiones que se hicieron desde el sector público, que se privatizaron a través de una patente. Pero la verdad es que eso fue inversión pública. Y entonces nosotros estamos pensando que la única manera de financiar el desarrollo es a través de la rentabilidad. No, el desarrollo lleva tiempo, lleva inversión. El ejemplo más claro para mí es la industria del microcrédito. El microcrédito desarrolló una industria que ahora posiblemente llega a 100 millones de personas. Pero el microcrédito se subsidió por años. A Yunus solamente en los 2 primeros años le dieron más de 100 millones de subsidios para que pudiera desarrollar el modelo. Y eso no nos debe dar vergüenza, como que si nosotros fuésemos solicitantes de regalos. Nosotros estamos haciendo trabajo social, estamos transformando una sociedad que requiere de inversión. Y esa inversión muchas veces no es rentable en el corto plazo. Va a llevar mucho más tiempo. La industria del microcrédito, yo vi financiamiento a los propios bancos para que pudieran desarrollar instrumentos tecnológicos que le permitiera alcanzar los sectores populares. Cuando las primeras instituciones microfinancieras salieron al caso, hubo una gran presión para que el sistema regulatorio se transformara. Y eso supuso inversión en tecnologías en esas instituciones microfinancieras que fue no reembolsable. Y no tenemos que tener el miedo a eso. Lo no reembolsable es parte de lo que significa invertir en el sector social. Cuando uno piensa en una economía solidaria, en una economía que va a transformar la sociedad, no podemos simplemente pensar en los criterios de rentabilidad. O, digamos, no es la rentabilidad financiera la única que existe. Existe una rentabilidad social que hay que atender y que hay que tomar en cuenta. Entonces, si los mecanismos actuales que deben entender que la financiación al sector social y al sector de la economía solidaria va a llevar tiempo. Gracias, Salomón. Muy interesante como la propuesta y es algo en lo que coincidimos varios de cómo dejar solo el único indicador como rentabilidad económica, sino ver que los mecanismos y los procesos de economía social tienen otro tipo de rentabilidad que de repente son intangibles, ¿no? O que, como decimos en el INAES, no salen en el Excel, ¿no? Que es la rentabilidad social, exacto. Pero son realmente tangibles porque luego generan migración y generan muchos problemas sociales importantes. Y aquí para dar la palabra a Francisco, eso, platicarles que gran parte de los procesos de integración que se buscan, pues siempre hay a nivel país procesos de regulación, ¿no? La regulación de repente dificulta ciertos espacios para la integración hasta regional y hasta de país. En México, por ejemplo, una de las cosas de la regulación es que obliga a las cooperativas de ahorro y préstamo a guardar su dinero en los bancos privados, ¿no? Entonces eso genera ya una distorsión realmente el modelo cooperativo y ha hecho varias cosas. Nosotros desde el INAES, con diálogos ahí con Secretaría de Hacienda y con el sector, pues hemos visto una de las posibilidades de crear un mecanismo de segundo piso, una banca cooperativa que ayude a potencializar el trabajo de integración a nivel país, ¿no? Porque hoy las cooperativas se aglutinan en federaciones, que es una de las que representa Francisco, luego confederación, pero mucho del trabajo de articulación tiene que ver con procesos de regulación, formación, pero no realmente un proceso de integración fuerte para el financiamiento del sector, para acceder a línea de crédito del mismo sector, garantías, entre otras cosas, ¿no? Entonces es muy importante también cuál es la visión de las cooperativas de ahorro y préstamo dentro de un país, pero también los procesos de integración iberoamericana para pensar qué tal si también creamos vehículos financieros o estructuras financieras que aglutinen a las cooperativas a nivel internacional en Iberoamérica. Entonces, bueno, con eso, Francisco, ¿cómo tú consideras eso? Que se podría fomentar, utilizar las estructuras financieras existentes para la integración económica. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Lo mismo que dijo Carlos, así para ser breve y conciso, ¿no? Digo, tomando un poquito las palabras que decía Gerd, yo creo que hay que aprovechar lo que hoy ya tenemos. En México, las cooperativas de ahorro y préstamo específicamente, nacimos de quizá una exclusión financiera en un momento, ¿no? Por un esquema de autoayuda. Nacimos al seno de las iglesias católicas acá en México, pero hoy a nivel mundial el 12% de la población, que somos un poquito más de 1,000 millones de personas, estamos integrados en uno de los más de 3,000 millones de cooperativas que existen en el mundo. Quiere decir que
a final de cuentas es un modelo que ha impactado en muchos escenarios. Ayer hablaban de mucho del tema de las crisis, de lo que sucede, y las cooperativas es un modelo que siempre ha salido ahí, porque justamente también hace esa retribución que no necesariamente es rentable, pero le genera y le devuelve a la sociedad un poquito, un mucho de lo mismo que contribuimos y todo fortalecemos. Y que además, cuando nacimos, pues nacimos con un esquema por una autorregulación moral, ¿no? Y que ahí es una doctrina que tenemos de principios y valores y que nos siguen rigiendo el actuar y la conducta de quienes formamos y participamos en ella. Y que no necesariamente había una regulación propia para el buen funcionamiento de la misma. Y algo que refería Carlos, hasta hace un par de años, básicamente, en el esquema de nuestra ley, que aquí hay un montón de leyes que nos aplican en esta sobreregulación que creemos que existe, decía que las cooperativas solamente era una organización que estábamos integrados por personas físicas y entonces excluía completamente a las personas morales. Y aquí yo decía siempre, oye, pues si nosotros en los esquemas que buscamos de financiar a sociedades que tengan un impacto en el sector social, pues ¿cómo le hacemos? Después de un tiempo de hacer ciertos cabildeos con la autoridad, permiten ahora que las cooperativas podamos integrar a las personas morales. Y justamente ahorita de lo que se platicaba, ¿no? Cómo hacer y cómo a través de las cooperativas ayudamos a la constitución de nuevas sociedades, al fomento de las mismas, a fomentar actividades de producción, en estos mecanismos que se generan y que realmente generan un impacto social, ¿no? Este esquema que nosotros tenemos también y que ayuda hoy en México nuestra autoridad, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es la que regula el sector cooperativo, inclusive tiene un estudio que realiza año con año el tema de la inclusión financiera. Nosotros como sociedades cooperativas apoyamos mucho en ese tema de la inclusión financiera. Refería a Carlos también que llegamos a los territorios donde las instituciones privadas no llegan. Hoy hacemos mucho el esquema de la inclusión a las mujeres. Nuestra membresía representa en promedio el 60% de que son mujeres. Hoy hemos cambiado el escenario también de identificar en nuestros órganos de gobierno ese impulso y esa dar un poder del tema de equidad de género para que las mujeres ocupen más cargos de representación y ocupen cargos importantes en las tomas de decisiones. Hemos hecho políticas para incluir más a los jóvenes. Aquí yo creo que aquí va el tema tecnológico, ¿no? Los jóvenes que somos jóvenes y los que no somos tan jóvenes, o al menos de corazón, queremos cosas rápidas, sencillas y que no cuesten. Y que además tengan una seguridad, ¿no? Y eso pues es un tanto complicado, es un reto importante que tenemos que cumplir hoy las cooperativas, que ayudados de esta regulación o de este andamiaje que les comentaba, tiene que ser para que nos ayuden realmente a contribuir en el desarrollo de estas comunidades en las cuales nosotros realmente operamos, a poder cerrar esas brechas de desigualdad, a generar oportunidades de empleo. Decía Carlos, oye, nosotros estamos en el 60% de esos territorios donde representa la biodiversidad. Y muchas veces nosotros fomentamos actividades productivas, y ayer se decía el mecánico, el sastre que nos ayuda, el panadero, el que vende las nieves. Nosotros fomentamos para que esa gente también, en un tema que creo que se va a tocar, en el tema de que la gente no migre a otros lugares. Ese es un rol importante en este tema de integración que creo que nosotros podemos tener. Y bueno, Carlos también ahí me ganó ese comentario. Yo le decía, iba a tomar las palabras de Juan Manuel cuando les preguntaba en el último foro, ¿cuál es el sueño que tienen cada uno de los países integrantes de esta red en lo que suceda? Nuestro sueño, yo creo que a nivel del sector, a nivel México de los organismos, es que justamente tengamos este banco de desarrollo, este banco cooperativo que nos ayude a administrar esos excesos de liquidez que hoy se los estamos dejando a los bancos privados. Y que a los bancos privados les dejamos esa situación de que sigan generando dinero con nuestros recursos, pero por cuestiones de regulación normativas no podemos generar los instrumentos necesarios para fomentar esas actividades productivas, esas actividades que generan un impacto social muy importante en nuestro país. Y no estoy enojado, nomás estoy comentando. Gracias, Francisco. No quería robarte las palabras, pero ya llevamos tiempo trabajando, entonces ya la visión va siendo bastante coincidente en lo que está pasando en el país, ¿no?
Cuando menos en México, eso para quienes no sepan, pues el sector cooperativo de ahorro y préstamos somos 10 millones de personas. Son 155 sociedades cooperativas autorizadas por la Comisión, más otras básicas, y representa más o menos 1 de cada 6 personas son ahorradores del sistema cooperativo en este país, ¿no? Y son los únicos intermediarios financieros que hoy siguen dando ahorro a menores, ¿no? O sea, realmente ellos siguen manteniendo procesos de infantes, son 2 millones de infantes ahí. Entonces sí ha sido un sector que realmente ha mantenido gran parte de su esencia y que sigue fortaleciendo gran parte de esto. Entonces, bueno, ya para ir al tercer bloque, es la última pregunta, ya con esto vamos a ir cerrando, y es uno de los temas que ya ha ido saliendo, ¿no? Y creo que se ha ido platicando este tema por la necesidad de hablar de esto, ¿no? Que tiene que ver con los procesos de la crisis climática que vive el país, pero especialmente pues la crisis que está viviendo esta zona, ¿no? En la que vivimos, porque si bien somos gran parte de los que aportamos biodiversidad en el mundo, también somos los vulnerables en temas de cuestiones climáticas, ¿no? Lo mismo pasa en México, ¿no? Las partes que proponen o tienen tema de biodiversidad son las principales vulnerables climáticas. Entonces es necesario también que el sector social que está en los lugares de vulnerabilidad climática tenga herramientas, mecanismos y acciones importantes desde lo financiero para poder contrarrestar ciertas cosas, ¿no? Ahí nosotros desde el instituto hemos ido avanzando en ciertas acciones. Hoy estamos trabajando en procesos de seguros climáticos, ¿no? Cómo poder asegurar tu parcela ante sequías, cómo poder asegurar tu cooperativa de turismo ante huracanes en la península. Entonces, cómo vamos avanzando ya hacia procesos de seguros climáticos importantes, pero también cómo vamos diseñando mecanismos específicos para fortalecer la acción climática. Y una de las acciones que desde INAES vamos como a presentar, yo espero que en los próximos meses, que hicimos en conjunto con la GIZ, es un diagnóstico de productos financieros para la acción climática que ya están poniendo las cooperativas, ¿no? Hay un gran trabajo ya de Federación Alianza, del Sparkassen en temas de agua, pero muchas de las cooperativas ya han estado implementando productos financieros para la adaptación, mitigación climática, impulsar biodiversidad, seguros climáticos. Entonces vamos a poder tener por primera vez un estudio claro de cómo estamos ayudando desde el financiamiento a la acción climática. Entonces, bueno, para seguir un poco la dinámica del bloque pasado, creo que viene bien que primero empiecen la banca internacional, luego cooperación internacional y terminamos aterrizando. Entonces, me gustaría, Jorge, contigo comenzar. Si nos pudiera decir en tu opinión, ¿qué rol juega el sector financiero de la economía social en cada país hacia la crisis climática y cómo puede generar mecanismos, acciones y alianzas para fomentar el financiamiento sostenible? Sí, muchas gracias. Bueno, primero comentar que coincido plenamente, por eso yo en mi primera intervención hablaba de la importancia de que esta red contribuye en generar justamente un clima político, para decirlo con toda claridad, para que sean las autoridades de nuestros países, de nuestros bancos, quienes desde ahí impulsen justamente el financiamiento a las empresas, a las cooperativas de la economía social. Nuestro banco es un banco que tiene propietarios, que son los países. No decidimos por nosotros mismos, decidimos a petición y por mandato de los gobiernos de nuestros países. También quiero aclarar, cuando un banco multilateral como los nuestros otorga un financiamiento a un gobierno, no lo hace a cuenta de nada, lo hace con propósitos muy específicos, algunas veces para la construcción de carreteras, de hospitales, de viviendas, es decir, sí tienen un impacto social muy claro en el desarrollo, en el bienestar de esas sociedades. El cambio climático, como sabemos, afecta a los más pobres y a los más marginados. Es ahí donde ese cambio climático se manifiesta con particular, yo diría, gravedad. Y en la región centroamericana, porque es la región por la que vengo a hablar esencialmente, hay pobreza y hay marginación. Es una población de 60 millones de habitantes con niveles de desarrollo relativamente bajos. Y cualquier problema climático evidentemente tiene ahí un impacto significativo. ¿Qué hace el banco para tratar de evitar esta situación o de solventar en parte esta situación? Nosotros tenemos muchos programas y proyectos de misiones, de colocaciones, de financiamiento que están orientadas justamente a propósitos de atender las consecuencias del cambio climático. Procuramos
en la medida de lo posible, ayudar a la población más pobre de la región. Tratamos de ayudar a quienes viven en una situación de pobreza más extrema y eso es parte del financiamiento sustentable. Y al respecto quiero hacer una brevísima reflexión. Sustentabilidad no es solo atender al cambio climático, que es parte de, no es solo favorecer desarrollos de orden ecológico, que también lo es también darle a la gente un sentido de apropiación de lo que se hace en favor de ellos. Es decir, cuando se financia un proyecto de una carretera, de un hospital, de una escuela, como lo hacemos el BID, como lo hace el Banco Centroamericano, estamos dándole a la gente un sentido de apropiación de lo que tiene, de lo que vive, de lo que recibe. Y ese sentido de apropiación es muy importante, da un sentido de bienestar. Y ese sentido de bienestar genera una intención de erradicar donde viven. Combatimos con ello de manera importante la migración. Los países de Centroamérica, ustedes lo saben, ustedes lo han visto ya incluso acá, es una región que genera una migración muy alta. En los últimos años ha sido particularmente severa. Y lo que nosotros hacemos tiene ese propósito de generar el bienestar que les genere un sentido de arraigo mucho mayor al que hoy tiene. Eso es lo que como Banco Multilateral queremos propiciar en materia no solo de cambio climático, sino de lo que nosotros llamamos sustentabilidad. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu participación. Y creo que, o sea, comentas algo importante, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad, y de hecho eso tiene que ver con los procesos que hemos trabajado nosotros también en conjunto con la Secretaría de Hacienda. Hablar de sostenibilidad sí tiene una pata de cambio climático, pero también tiene una parte de los procesos sociales y los procesos de género, ¿no? También cómo el financiamiento ayuda a reducción de desigualdades, a procesos que articulen a nivel comunitario, entre otras cosas, ¿no? Entonces sí es importante como ese abanico en no solamente es lo climático, que si bien ahora es importante y todo, pero también tiene que ver con otros espacios. Entonces ahora sí, Gloria, te paso la palabra para que nos ayudes desde el BID. ¿Cómo consideras? Gracias, Carlos. Indudablemente, todos los integrantes del sector financiero tienen la responsabilidad de fomentar prácticas, como tú mencionabas al principio con las iniciativas que están desarrollando, de fomentar sostenibilidad social, económica, ambiental. Obviamente hay que pasar por el desarrollo de instrumentos financieros sostenibles, por la capacitación y el asesoramiento, como decía Ger, por la promoción de las alianzas público y privadas, pero a riesgo de que Salomón me mire así de reojo, yo coincido en que no hay que tenerle miedo a lo no reembolsable y sobre todo en los temas de sostenibilidad ambiental y social. Pero a la par de eso, creo que es importante que se fomente la conciencia de que la integración de la sostenibilidad debe ser parte de las estrategias de inversión de las empresas de la economía social. No tienen que ser unas o las otras, pero tenemos que avanzar a que, y como lo dije anteriormente, a que la inversión sea lo suficientemente atractiva, la oportunidad de inversión sea lo suficientemente atractiva para que además de ser rentable, nos permita cerrar brechas y mitigar riesgos ambientales y sociales. En ese sentido, obvio, y sin discutir con los objetivos de la empresa social, no tiene que ser una disyuntiva, lo uno o lo otro, pero hay que empezar a caminar esa senda. En ese sentido, quería contarles, por ejemplo, un trabajo del BidLab muy interesante, apoyando una empresa social, un emprendimiento social con una visión de responsabilidad y de, como decía Jorge, de apropiación de lo que se les está dejando. Es un emprendimiento textil que apoya a artesanos locales, dándoles capacitación, dándoles inclusive inversión, creando un taller, pero que a medida que los artesanos producen, la empresa toma esta producción, la coloca internacionalmente, nos ayuda con el tema de la movilidad humana, pero además la empresa en sí misma está ganando cada vez que mitiga o que cumple un hito de resultado en temas de mitigación o adaptación o incluso temas sociales. A medida que la empresa en su modelo de negocio cumple ciertos hitos, su tasa mejora o su plazo aumenta. Entonces, es una idea de innovación financiera de cómo un emprendimiento social va hacia el camino de la sostenibilidad
cumpliendo las demás tesis de inversión, que son atractivos para entidades como nosotros también. Y un punto que no quería dejar de hacer y que se me ha ido quedando de todas las preguntas, tenemos que tener el conocimiento, y ese conocimiento se nutre de la evaluación de estas prácticas. Quizás a la banca multilateral nos corresponde también entrar, el caso que nos contaba Salomón, del estudio y las recomendaciones que existe a las multilaterales también, pero cualquier inversión está susceptible de todos los mecanismos de transabilidad, de rentabilidad, de evaluación del resultado. Es plata que se tiene que devolver y para lo mismo hay que evaluarla. Entonces no es una bolsita sin fondo, hay una bolsa con objetivos claros, sociales, sustentables ambientalmente, pero también con responsabilidad y apropiación. Entonces ahí hay un conjunto de cosas que nos corresponde impulsar desde la banca multilateral, y con eso termino. Muchas gracias, Gloria. Y sí, creo que de ahí desde banca, o sea, el cómo vamos también sistematizando las acciones y creando criterios específicos para este tipo de sector, que creo que a veces cuando empezamos a ver movilización de financiamiento, ahí siempre es cuando no entendemos cómo poder medir a lo mejor impactos o realidades que estén pasando a nivel territorial que realmente puedan tener un significado en los procesos de financiamiento. Y ahora le damos la palabra más bien a instituciones aquí, agencias internacionales, especialmente empezamos con Sparkassen para que Gerd nos puedas platicar eso. ¿Qué rol crees que juega el sector financiero y la economía social en Iberoamérica para fomentar los procesos de sostenibilidad y la acción climática? Mira, ya hemos escuchado un montón de ideas, especialmente, bueno, hablamos de la regulación. La regulación nos puede limitar. Actualmente está limitando al sector, a nuestro sector, decimos que los cooperativas y cajas de verdad actúan adecuadamente. Mira, por favor. ¿Ahorita mejor? Perfecto, gracias. Pero también puede ayudarnos. La regulación es buena, necesitamos la regulación, necesitamos una buena regulación. Pero hay que incluir nuevos criterios, el ESG, todo el mundo habla. Si ciertas instituciones no incluyen la parte social, ambiental y gubernamental, bueno, en ese caso no pueden disfrutar los beneficios. En ese caso, como ya hablamos de un sector de financiamiento más social, como la economía social ahorita con las cooperativas, ellos ya cumplen toda esta parte. ¿Por qué no incluir también estos criterios en la regulación? Ya tenemos una ventaja en este sector que los demás todavía no cumplen. Pero estamos hablando también de toda la parte de educación, como aquí Salomón estaba mencionando, es un proceso largo. Y también la educación de la sociedad dentro de las escuelas, sensibilizar a las personas, como aquí estamos también, Jorge estaba hablando de necesitamos un portavoz grande, y como tú mencionaste ahorita, el Banco de las Cooperativas en Alemania tenemos los Landesbanken, porque en cada caja tenemos 350 cajas actualmente, no, cada uno trabaja en su municipio, pero no, la caja de Hamburgo no tiene sucursal en Múnich o en otro lado, solamente donde te toca, ahí estás. Significa, pueden venir créditos muy grandes, o cosas donde no tengo la experiencia, me junto con los demás, me junto también con mi Landesbank. Esto puede ser algo que ustedes ahorita están pensando. Pienso que hay que actuar, hay que avanzar esta gran idea. Mira, aquí tienen buenos amigos de empujar esta parte, pero no me olvida la educación, y eso es un rol también del gobierno, la educación empresarial, la educación social, pero toda la idea de empujar inversiones, la innovación social, la innovación de tecnologías, hay que incluir la innovación, ¿cómo lo hace la GIZ en sus proyectos? Ahorita el BID en muchos proyectos, los demás, donde buscan, gracias a estos proyectos del Connect, que en conjunto con el gobierno alemán podemos empujar. Aquí no nos ven nuestra manera, bueno, chiquita arriba, ¿no? Pero no nos permite, no somos ahorita esta región, pero con gusto, cualquier cosa que quieren, que necesitan, al menos queremos empujar la idea, porque estamos convencidos que están en un buen camino, y ese es el camino que deberían tomar. Y este Banco de Desarrollo también, decimos, este nuevo instrumento les puede ayudar al final a financiar también estos créditos verdes, créditos sustentables. Pero aquí necesitamos nuevas tecnologías, los jóvenes que desarrollan nuevas cosas. Incluimos, la sociedad tiene las soluciones, hay que incluirles en esta parte. Y pienso, aquí tenemos representantes de instituciones, organizaciones que pueden ayudarles y cuentan con nosotros. Muchas gracias, Gerd. Y creo que tocas también dos temas importantes para esto, ¿no? O sea, cómo hacer integración a través
de pensarnos en un banco cooperativo, en estas instituciones que ayuden justo a que las cooperativas que están a nivel local, que de hecho es gran parte de la función que tienen, en muchas comunidades son realmente el referente a nivel comunitario de diálogo, de consultar cosas, cómo hacer que haya una estructura de segundo piso que ayude a todo. Y por otro lado eso, si queremos avanzar rápido y fuerte, necesitamos procesos de formación, ¿no? Necesitamos a jóvenes formados en innovación, en tecnología, en asesores financieros, en muchas cosas para que vaya, o sea, para que vaya de la mano los procesos de desarrollo, temas de acción climática, pero también un fortalecimiento institucional bastante importante del sector. Y ahora, Fer, te pediremos a ti que de la GIZ nos cuentes eso. ¿Cómo ves el rol realmente de las entidades financieras para la acción climática en Iberoamérica? Sí, muchas gracias, Carlos. Pues creo que comparto la visión de Salomón y Francisco en cuanto a un poco esta frustración de que no todo puede ser medido en retorno de inversión, ¿no? O sea, creo que es un indicador sumamente importante cuando estamos hablando de financiamiento, pero en temas de desarrollo, pues no puede ser el único. Y creo que estamos avanzando hacia allá, ¿no? Con los ejemplos que mencionó Gloria y Gerd. Ya tenemos proyectos desde la banca multilateral o la cooperación internacional que están viendo cómo integrar este tipo de indicadores más allá del retorno de inversión. También es algo que representa un reto, ¿no? A nivel metodológico, no es sencillo. O sea, la GIZ aquí también tiene mucho trabajo en cuanto a valoración de los servicios que provee la naturaleza, ¿no? Y cómo eso se puede integrar dentro de la lógica del retorno de la inversión, ¿no? Más allá del retorno económico. Entonces, creo que son discusiones que hace 10 años a lo mejor no se sabía cómo hacer, pero que ya haya ejemplos y proyectos que lo estén integrando es, yo creo, un gran avance. Adicionalmente, creo que como mencionaba Gloria, no es el uno o el otro, ¿no? Creo que dentro del sector financiero, todos tienen un rol, el sector financiero público, el sector financiero privado y el sector financiero de la economía social. Y donde hay muchísimo potencial en el sector financiero de la economía social, yo creo que es justo para la innovación, ¿no? Porque tienen más flexibilidad en cuanto a esta medición de retorno. También se pueden integrar indicadores ambientales, sociales y de desarrollo más amplios. Entonces, bueno, aquí hay muchísimo potencial y creo que también es importante pues contrastarlo con cómo estamos en el país, ¿no? En cuanto a inversión y gasto en temas ambientales. Y a pesar de todas las iniciativas, bueno, creo que al menos en México hay una fuerte voluntad política en impulsar los temas de financiamiento sostenible, ¿no? Con la estrategia de movilización de recursos. Pero también tenemos muchos retos, ¿no? O sea, el INEGI reporta año con año los costos de abatimiento y degradación ambiental. Y actualmente están como en el 4.5% del PIB, mientras que únicamente se invierte 0.5% del PIB en gastos de protección ambiental, ¿no? Entonces, y si eso, o sea, nos vamos y le hacemos el suma biodiversidad, es el 0.06% del PIB. Entonces, creo que aquí sí hay que sumar también los esfuerzos, ir midiendo avances en términos de el nivel de movilización de recursos que realmente se está haciendo, donde aquí todo el tema de la regulación ASG, la taxonomía, son instrumentos de política pública que nos ayudan a hacer estas mediciones. También el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística aquí en México tiene muchos avances, entonces ir como contrastando cuáles son las tendencias en financiamiento y en impacto. Creo que es algo que también desde la cooperación internacional podemos ir contribuyendo en ir pues viendo cómo va la movilización de recursos, ¿no? A través del tiempo. Y bueno, justo creo que también desde la cooperación internacional y también tomando en cuenta que trabajamos o somos parte de la cooperación alemana junto con el Banco Alemán de Desarrollo, Alemania también ha invertido mucho a través de recursos no reembolsables para conservación de la biodiversidad, donde el banco da recursos no reembolsables a mecanismos financieros nacionales, pero que estos a su vez tienen mecanismos financieros donde sí hay cierto retorno y cierta tasa, ¿no? Y el ejemplo tradicional son fondos patrimoniales, pero también se pueden hacer o se están trabajando en proyectos productivos sostenibles donde pueda haber más rentabilidad. Y específicamente para el proyecto que estamos desarrollando con el INAES,
pues creo que tiene 3 pilares muy importantes, ¿no? Que ya se han mencionado a lo largo de este panel, que es desarrollo de capacidades financieras y también ambientales y sociales. También estamos abordando la parte de género, porque vemos la integración de temas de género como algo muy importante y en términos de beneficio financiero, ¿no? Las mujeres pagan muy bien los créditos, entonces ese es un pilar, desarrollo de capacidades, creación de vehículos financieros para las cooperativas, para apalancar más financiamiento, colocar más financiamiento, y también el desarrollo de instrumentos financieros verdes, donde pues nos dimos cuenta con el INAES que ya se financiaban proyectos sostenibles, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos potenciar esto a través de productos específicos donde se viabilice este tipo de proyectos? Muchas gracias, Fer. Y dijiste ahí un par de cosas importantes que me gustaría resaltar. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México lanzó ya la taxonomía de financiamiento sostenible y la estrategia de movilización de financiamiento sostenible, que están proyectando que a 2030 van a movilizar el 50% del Producto Interno Bruto de México para procesos de sostenibilidad. Y por primera vez la Secretaría de Hacienda, que fue un trabajo que hicimos en conjunto el INAES y Hacienda, está el sector social de la economía como uno de los principales pilares para movilizar, pero para recibir financiamiento hacia los procesos de sostenibilidad. Ahí también hay una capacidad muy fuerte de entender cómo le va a ir a México en este proceso para poder compartir en Iberoamérica ciertas prácticas de cómo el sector social de la economía está ayudando a procesos de sostenibilidad. Para ir avanzando, porque ya vamos un poco fuera de tiempo, pero así se ha dado este diálogo. Salomón, por favor, si nos puedes platicar cómo consideras que las entidades financieras pueden ayudar a los procesos de sostenibilidad. Fíjate, yo creo que, por supuesto que yo no estoy en la etapa de pensar que los fondos deben ser no reembolsables o que los créditos no se deben de pagar o tal. Yo simplemente digo que nosotros escogemos y esa escogencia genera una narrativa y esa narrativa genera una verdad, entre comillas. Cada vez que nosotros escogemos financiar algo o apoyar un sector, es una escogencia. Y cuando escogemos, podemos decidir escoger hacia un lado o hacia otro. Nosotros pudimos la bancarización es un proceso que ha consumido enorme cantidad de dinero. Pudimos haber dicho no bancarización, sino cooperativización, por ejemplo. La industria del microcrédito es una industria que se ha llevado, cuyos resultados a nivel de impacto social son todavía cuestionables. Pudimos haber desarrollado la industria del ahorro. Es una cuestión de escogencia. No escogimos. Cuando estamos escogiendo, pero además generamos una narrativa. Si yo me baso en la rentabilidad y yo tengo que escoger entre financiar una minera o financiar una empresa que va a desarrollar un programa de largo plazo de sostenibilidad a través de cultivo sustentable, seguramente si tengo la visión del financiamiento desde el punto de vista de la rentabilidad, voy a financiar a la minera. Y es una escogencia. Entonces, en ese sentido, yo lo que digo es, tenemos que hacer una reflexión profunda sobre lo que está ocurriendo en el sistema financiero y lo que debiéramos buscar refinanciar. Claro que sí. La pequeña empresa que está haciendo desarrollo sostenible a través de un proceso de, no sé, de elaboración de hierbas y de medicamentos y tal, va a tardar mucho más tiempo. Sin duda va a tardar mucho más tiempo que una minera que a los 6 meses a lo mejor está produciendo dinero. Es cuando nosotros escogemos qué sociedad vamos a tener. Y en ese sentido la economía social y solidaria lo que está diciendo es, señores, vamos a escoger otra economía. Vamos a tratar de plantearnos una economía distinta. Y en ese sentido, desde el sector en el cual yo estoy, que es el del emprendimiento social y que estamos hablando de millones de personas que están en ese sector, lo que estamos diciendo es, oye, la financiación para este sector requiere que se entienda, que se hagan esfuerzos diferentes para poder tratar de cambiar una economía que lo único que está buscando es rentabilizar a una economía que está buscando ser sustentable. Una economía que pone el centro en las personas y en la naturaleza o una economía que pone el centro en la rentabilidad. Solamente voy a decir esto para que vean cómo es una cuestión y cómo la narrativa cambia.
no recuerdo las fechas exactamente, pero al presidente de IBM en el año 51, 52 se le preguntó cuál era el objetivo de IBM. IBM dijo, nosotros, ese presidente, satisfacer a nuestros clientes y a nuestros empleados. Una visión del mundo. Al mismo presidente, otro señor, presidente de IBM en el 2000 tanto, 2012, se le pregunta, ¿cuál es la visión de IBM? ¿Cuál es el objetivo? Rentabilizar a nuestros inversores. Ahí hay dos visiones del mundo. Ahí hay dos mundos que se están enfrentando, dos sociedades que se están enfrentando. De algún modo, desde la economía social, nosotros lo que estamos diciendo es, señores, nosotros tenemos una visión de mundo que presentar y esa visión requiere financiamiento de largo plazo. Muchas gracias, Salomón. O sea, y creo que hablas muy bien de eso. El sistema financiero durante muchos años eligió un tipo de modelo económico, ¿no? Y hoy justo gran parte de lo que trata la red, de lo que trata de todas las personas que estamos aquí, es cómo hacer que el sistema financiero elija otro proceso, otro modelo que esté centrado en las personas, en la naturaleza y en la sociedad. Y ya para cerrar el bloque y el panel sobre financiamiento e integración económica, le damos la palabra a Francisco aquí para que nos platique el cómo visualiza el tema de integración financiera para esto. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Carlos. Voy a tomarme los últimos 20 minutos que faltan en el tema del panel. Cuando hace ratito les decía que no me enojo, es que me emociono, ¿no? Como cuando en México decimos que aquí en México nuestras mujeres no nos regañan, nos orientan, que es un proceso diferente. El rol yo creo que tenemos nosotros en este sector, de la importancia del sector, es en dos sentidos. A final de cuentas, nosotros como empresas podemos fomentar la constitución de empresas o el desarrollo de empresas que en la participación de empresas que se dediquen o que ya tienen productos verdes o que hacen o que generen algún medio tecnológico que ayude a la sostenibilidad de las comunidades en las que operamos. Y el otro, el instrumento normalito, que es uno que podemos hacer para otorgar un producto financiero específicamente a nuestros socios que integramos las cooperativas, ¿no? Basados en agua y saneamiento, que se comentaban, basados en productos verdes o en finanzas verdes o limpias. Y creo que el elemento más esencial en esto que siempre lo hemos hablado, en el tema de la educación, creo que el sentido de la concientización que debemos de tener las personas es el elemento central donde mueve a todas las cosas que hacemos. Si yo tengo un pensamiento basado en lo que ustedes quieran, pensando en que no he llegado a mi casa en 3 días porque me invitaron al INAES y entonces no he llegado, me genera un sentimiento de que no sé si mis hijas han comido o han cenado las noches anteriores. Y necesariamente eso me implica llevar y actuar en una acción. Un pensamiento me genera un sentimiento y eso me obliga a actuar. Y para cerrar la participación, yo creo que en el tema de la cooperación hay un cuento que les digo dura más o menos los 18 minutos que me faltan, que me contaba mi abuelo cuando era pequeño. Decía que en algún momento los animales del bosque empezaban a huir porque se empezaba a quemar el bosque, ¿no? Y hoy que estamos hablando de nuestros recursos naturales. Y todos los animales corrían hacia un lado y corrían hacia un lado. Pero había un gorrioncito que iba al lago donde estaba, mojaba sus alitas y regresaba y trataba de apagar aquel feroz incendio. Iba y volvía otra vez el gorrioncito, tomaba agua y trataba con unas gotitas de apagar aquel incendio. Y todos los animales le decían, oye, en eso de ser disruptivo, estás loco, vámonos, se va a quemar aquí, ¿qué vas a hacer? Y le decía el gorrioncito, no puedo abandonar mi hogar, no puedo abandonar mi casa, el bosque me lo ha dado todo, esta es mi vida, aquí he tenido mi familia y tengo que luchar por ella. Dice el cuento y contaba mi abuelo que en aquel entonces pues el Señor se apiada del gorroncito y de repente pues deja caer una lluvia y se apaga y todo vuelve a crecer la vida dentro de ese bosque. Y creo que nosotros tenemos ese impacto y esa oportunidad en generar una conciencia, en generar ese cambio de la forma de pensar
que podemos transformar el mundo haciendo las acciones desde lo individual y que benefician en lo colectivo. Ese de verdad creo que es un elemento importante que tiene que hacer que nosotros logremos cambiar con esa pequeña acción y que la suma de todas las acciones necesariamente harán cosas más importantes y que por ende ayudemos a tener ese crecimiento económico, podamos tener esa inclusión social y ese cuidado del medio ambiente que hoy en día tanto estamos cuidando. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Sí, de lo que trata los procesos que estamos hablando aquí, pues tiene mucho que ver con el cuento, el cómo nos vamos articulando para crear otro tipo de realidades, ¿no? Entonces, no da tiempo para hacer conclusiones, que me hubiera gustado, pero sí platicarles eso, que uno de los acuerdos que tuvimos también antes de entrar acá es que esta misma mesa siga trabajando en ideas y estrategias ya para la red iberoamericana, también de poder escribir un poco lo que se ha dialogado aquí para tener un artículo de difusión o algo que ayude ya a poner en planteamiento y en discusión gran parte de las ideas, problemáticas y retos que estamos viendo para fortalecer el tema de financiamiento en los procesos para la red iberoamericana de fomento a la economía social. Entonces, Gloria, Gerd, Fer, Francisco, Salomón y Julio, muchas gracias por... Jorge, perdón. Muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación del INAES, pero también por ser realmente unos referentes en cómo puede avanzar la red hacia procesos de democratización de las finanzas en Iberoamérica. Muchas gracias por estar y les damos un aplauso.